Pedimos en esta Santa Misa por la salud e intenciones de don Jimmy Solá en el día de su cumpleaños, de Fernando Cascales, hijo, en su cumpleaños, por la salud e intenciones de Joaquín Figueras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Que la poderosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, sea nuestro apoyo, Señor, para que en la tierra celebremos su triunfo y en el cielo participemos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Así dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedeció mi escarmiento, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que le sirvan unánimes, desde más allá de los ríos de Etiopía. Mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que me ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas, y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y prostitutas le creyeron, y aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, celebramos hoy a Santa Lucía, Virgen y mártir. Santa Lucía, que fue martirizada en el año 304. Desde muy niña, hizo el voto de virginidad, de consagrarse a Dios. Su madre después le propuso el matrimonio con un paisano, con uno de allí de su pueblo. Y ella, pues como había hecho el voto, no quería casarse, empezó con su madre a tratar y consiguió primero que le aplazara el matrimonio. Su madre se enfermó gravemente y por eso también fue un motivo de aplazar el matrimonio. Y entonces ella la llevó a su madre, a Santa Eulalia, para que le curase. Y regresó de esa peregrinación totalmente curada la madre, con lo cual ya estaba convencida de, bueno, si tú quieres, de respetar la voluntad de su hija. Y ya la dejó hacer lo que quería y que no se casase. Y ahí fue cuando el novio rechazado tomó la venganza. Y dice, sí, pues ahora está todavía al final, porque la época de la persecución de los cristianos, que empezó con Nerón, terminó en el 313. Ella fue de los últimos mártires en el 304. Como todavía estaba la ley y se estaba urgiendo que no se podía ser cristiano, que por el hecho de ser cristiano y profesar la fe cristiana, pues se podía aplicar la pena de muerte y otras penas más, la confiscación de bienes y demás, y eso con el tormento, con el martirio, para obligarles a que se convirtieran, a que dejaran de ser cristianos y sacrificarles si perseveraban en esa voluntad. El testimonio de ella, de su martirio, es muy bonito porque ella es una joven y ante el juez
cuando el novio la denuncia y la llevan ante el juez, pues ella declara que es cristiana. Y entonces le empieza a decir, y si yo te hago los tormentos en el diálogo, de convencerla para que deje de ser cristiana. Y dice, ¿tú crees que podrás aguantar si yo te atormento? Y dice, sí. ¿Y por qué? Porque el que ama a Jesucristo tiene fuerza, va a tener la fuerza para poder soportar todo el sufrimiento. Entonces, ¿y si te llevo a un lugar de prostitución? Y ahí le da una respuesta que a Santo Tomás de Aquino le agradó mucho, y esa es una de las cosas que él considera en su teología, esa respuesta. Dice, el cuerpo podrá ser manchado, pero el alma, si no consciente, no es manchada. Entonces el juez, ante esa respuesta, se queda, pero la manda que la lleven a profanar, a abusar de ella. Pero vienen 10 hombres, intentan moverla y no pueden moverla del sitio. Ni 10 hombres, era tan pesada que no podían. Y entonces, viendo aquello, la atormentaron y ahí fue que dio su vida. Mientras que la estaban atormentando y le cortaron el cuello, estaba sangrando y seguía alentando a los demás a que siguieran firmes en su fe. Ella se llama Lucía, que significa la que porta la luz, que porta luz. Por eso es la patrona también de la vista. Y los que están enfermos de la vista acuden a ella. También dice que le sacaron los ojos. Se le representa las imágenes cuando uno va a donde hay imágenes de santos y está ella con una bandeja o con una copa, lo que sea, con los ojos. Y es porque dicen que le sacaron los ojos. Eso ya no lo sé yo con certeza. Pero que cura de las enfermedades de la vista. Esta es Santa Lucía en el año 304, la que amó a Jesucristo hasta dar la vida. Y eso el Señor le respondió dándole la fortaleza en el martirio y la gracia de que no quedase contaminado su cuerpo, que no pudieron abusar de ella. ¿Qué os parece? Dice Jesucristo. Un hombre tenía 2 hijos. Se acerca al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Desde luego cuando uno ve el caso de Santa Lucía, ¿no? Dice, menos mal que me libré. Por lo menos dice, ¿qué hubiera sido si se hubiera casado con ese hombre? Que porque le dijo que no, la hizo matar en el tormento. Así es que en el matrimonio, si se le ocurría decirle que no a algo a ese marido, ¿qué es lo que haría ese marido con ella, no? Vean que a veces buscamos, ¿no?, el apartarnos de Dios y caemos en las garras de otras personas mucho peores. Ella se libró de este hombre y el Señor la llevó y fue de una gran devoción. Ya en el siglo V, creo que el siglo V, el Papa Urbano fundó unos conventos y a 2 conventos le puso el nombre de Santa Lucía, de la devoción que le tenía por la valentía de la joven de mantener su virginidad y su entrega a Dios hasta el martirio, alentando a otros para que se perseverasen. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acerca al primero y le dice, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él contestó, no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y le contestó, voy, Señor, pero no fue. Ciertamente, la primera reacción no tuvo que ser nada agradable para aquel padre el recibir ese no quiero. Que no quiero más claro, ¿no?, más hiriente. Pero luego recapacitó y fue. Hay veces que tenemos que ver la vida así en conjunto. Por eso el Señor dice, no el que me dice Señor, Señor, sino el que cumple mi voluntad.
Tenemos que ver la vida en conjunto, porque nos vienen unos prontos que yo a veces al Señor le digo unas cosas, actúo de una manera y después me arrepiento, me viene el remordimiento, lo pienso de otra manera, ¿por qué le habré dicho esto? Y entonces me humillo delante del Señor, entonces practico la humildad, la penitencia, hago la obra, lo que el Señor me pide. Y el Señor pregunta a aquellos sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo a los que le está hablando: ¿quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Una cosa es contestar, una cosa es tener una rebeldía, una cosa es tener un fallo, una equivocación, un momento de esos, un revés, una negación a Dios, decirle que no. Y otra cosa es que mi vida, que las obras, que el resultado, después de que lo pienso, que caigo en la cuenta de cómo le he contestado a mi Padre, qué es lo que le he dicho, cómo se me ha ocurrido. Y a veces, aunque sea eso de mala gana, porque viene y nos dice, haz esto, ¿y por qué a mí no tienes más? Díselo al otro, siempre yo, ¿por qué esto? Y empezamos eso, los berrinches esos propios de niños, que siempre ocurre, ¿no? En una familia donde son varios, claro, cuando es uno. Díselo a otro, pues si eres tú el único, ¿a quién se lo voy a decir, no? Así que no hay más a quien elegir. Pero cuando son varios, siempre tenemos esas peleas. Oye, vete a comprar el pan. ¿Y por qué yo? Pero si hay otros, que vaya fulanito, que siempre me dices a mí, ¿por qué a él no? ¿Por qué al otro no? Es que es muy pequeño, es que no sé qué. Y está el padre dándole vuelta hasta que va. Pero el padre no queda amargado por esas cosas, porque ve que son niñerías, que son cosas de niño, que son debilidades, porque todavía es niño y es débil. Le gustaría, ciertamente le contentaría el hecho de que de primera le conteste bien y que lo haga con esa alegría, con ese contento, con esa felicidad del que hace lo que su padre quiere, de agradar a su padre. Pero no, nos sale ese pronto, esa cólera, esa rebeldía, ese espíritu de contradicción que llevamos dentro, pero luego recapacitó. El segundo, sin embargo, voy, Señor, qué atento, le contestó muy bien, voy, Señor, pero no fue. No explica el por qué no fue. No fue porque se le olvidó, porque le vino otra cosa, porque se empezó a pensar, le dijo, ¿y para qué? Que esto es tanto trabajar, que a lo mejor no se entera, etc. No lo sé, no lo dice el texto. Pero Jesús pregunta, ¿quién hizo lo que quería el Padre? Aunque sea por medio de la penitencia, por medio después del remordimiento, Santa Lucía, fíjense, se entregó a Dios generosamente y lo que hizo fue mantener esa palabra. Si ya desde niña hizo el voto de virginidad, y eso pensando en el año 304, esto antes, por supuesto, ¿no? Siendo ya joven, pues antes del 300, en el año 200 y tanto, que fue que ella hizo su propósito de virginidad. Ser cristiano traía la pena de muerte. Había que ser cristiano a escondidas. O ser valiente y si te acusan, si te denuncian, entonces hasta dar la vida. Y ella, cuánto amor a Jesucristo para mantener ese sí. No es lo mismo que esto, hijo, ve a trabajar hoy a la viña. ¿Qué le está mandando? Si no te manda más que eso, que trabajes un rato, que estés allí, que hagas la labor. No es dar la vida, porque claro, ese dar la vida de Santa Lucía, ese perseverar cuando ya viene el juez, cuando empieza a convencerte, cuando te amenaza con toda clase de tormentos, cuando te dice, ¿no te has querido casar? Pues bien, pues ahora vas a ser profanada. No es lo mismo que trabajar en la viña un día. Pero para decir sí a Dios en ese momento de la prueba, de la dificultad, hace falta este sí diario de cada cosita, cada trabajo, aunque sea a veces después de un pataleo, ¿no? Después de un protestar. Dicen, ¿no?, que los militares
como ellos no tienen obediencia de juicio, de entendimiento, sino de ejecución, aquí lo que importa es que hagas lo que se te manda, ya sea a gusto o a disgusto, pero que lo hagas. Eso es lo que cuenta. Dicen que los militares tienen el derecho del pataleo. ¿Cuál es el derecho del pataleo? El no estar de acuerdo, el protestar, esto, pero que lo haga, que vaya y que lo haga, punto. Sin embargo, con Dios, ¿podemos tener el derecho del pataleo? ¿Puedo yo delante de Dios decirle no estoy de acuerdo con lo que me mandas? Dios es Padre. Por eso si nosotros damos el pataleo, no es que le guste, ningún padre está contento, está tratando de convencerme, pero hijo, vete, hombre, no hagas esto, no te portes así, mira que no te voy a querer, mira que tal y está ahí, hasta que me convence. Eso le disgusta, pero le agrada más que termine recapacitando. A ver si a base de recapacitar llega el momento donde ya me afirmo y me convenzo de que eso es lo bueno para mí. Pues aprendamos de Santa Lucía. Ese ir diciéndole sí a Dios cada día, ese ir diciéndole sí a Dios en las cosas más fáciles de hacer, es lo que lleva a aumentar ese amor para que cuando llegue el día de la prueba, de las grandes dificultades, de las grandes tentaciones, poder mantenernos y no echarnos atrás. No sé qué dificultad ni qué tentación de grande pudo ser la del segundo hermano, porque ciertamente que le iban a crucificar, no, solamente que no fue. ¿Por qué? No lo sé, no lo cuenta. Pero fíjense que la disposición, por lo menos lo que dijo de boca, era sí, Señor, voy, Señor. Es un sí. Pero le faltó gracia, le faltó fuerza, le faltó perseverancia, le faltó ese convencimiento profundo y ese amor al Padre para mantener su palabra. Pidamos a Santa Lucía, la que porta la luz, que nos dé luz en el entendimiento, para poder ver lo que Dios quiere. Ve, hijo, a trabajar hoy a la viña. Para poder ver cuál es la respuesta adecuada que tengo que dar. Voy, Señor. Para poder ver cómo realizar y cumplir eso, que vaya y haga lo que Dios quiere. Para poder ver a mi Padre contento porque he podido hacer como Él quiere. Que la Virgen Santa Lucía, que respondieron a Dios con esa generosidad desde el principio hasta el final, nos den fortaleza, perseverancia en la respuesta a Dios. Reflexionemos brevemente sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Pensemos en la aplicación práctica de este Evangelio a nuestra propia vida. En esta conmemoración de Santa Lucía, mártir de Cristo, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos que sufren persecución o discriminación social por su fidelidad al Evangelio, para que salgan fortalecidos de la prueba, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se dedican al servicio de los demás con gran riesgo de sus vidas, para que su generosidad venza nuestro egoísmo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren injustamente vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que acepten su dolor con fortaleza de ánimo y sepan perdonar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que mueren víctimas de las guerras, del terrorismo,
para que su sangre derramada no sea inútil, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, especialmente por nuestra hermana Lorena, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas por la intercesión de Santa Lucía, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, pan y vino, ante el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estas ofrendas en la festividad de tu mártir Santa Lucía, a quien ninguna tentación ha podido separar de la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Lucía, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo,
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos los oyentes que deseen hacer una comunión espiritual pueden unirse a la siguiente oración. Creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
Oremos. Señor, que el sacramento que hemos recibido nos dé la fortaleza con que la mártir Santa Lucía se mostró siempre fiel a tu servicio y vencedora en el tormento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Este fin de semana tendremos santos ejercicios. El sábado y el domingo, 17 y 18, comenzando el viernes 16 por la noche. Les invitamos, pidan informes en la recepción. Los martes, después de la Santa Misa, tenemos el Círculo Bíblico. También le invitamos para que se queden para el Círculo Bíblico.